Y por otro lado tenemos a las credenciales verificables. ¿Sí? Las credenciales verificables son documentos digitales que pueden ser verificados. Contienen información verificable del titular. Ese titular puede ser una persona, puede ser una organización, ¿sí? Porque en definitiva el titular es alguien que tiene un DID. Y recuerden que ese DID puede identificar a cualquier cosa. Son emitidas por una entidad confiable, pero también lo pueden emitir las personas, siempre y cuando esa persona sea confiable para nosotros. Lo importante es que sea confiable. Pueden ser verificadas electrónicamente sin revelar datos personales o revelando solamente una porción o una fracción de los datos que tiene la credencial. Esto lo conocemos como Selective Disclosure, ¿sí? Y a mí, así como el DID me gusta buscarle una similitud con los ID de un sistema convencional, a mí me gusta hacer una analogía con las credenciales verificables y decir que son análogas a las credenciales físicas actuales, ¿sí? Pero al ser digitales tienen un montón de beneficios que están derivados de la criptografía avanzada. Y es por eso que las credenciales verificables tienen muchísima más seguridad, pueden manejar una cuestión de privacidad aplicando Selective Disclosure y tienen mucha versatilidad, ¿sí? En el entorno digital, incluso automatizando procesos. Bien, y ahora sí pasemos a la siguiente slide, donde vamos a conocer los principios claves de un DID. Lo que sucede acá y lo que es importante entender es que cuando nosotros queremos obtener un DID, podemos elegir entre diferentes implementaciones, ¿sí? Esas implementaciones las llevan adelante proyectos, ¿sí? O empresas o personas. Vos podés elegir a cuál vas a obtener tu DID y esos, independientemente de a dónde vas a obtener tu DID, el DID que vos obtengas tiene que cumplir con los siguientes principios, ¿sí? No importa a cuál vamos a ir o qué opción tomamos para obtener nuestro identificador, siempre tiene que cumplir estos principios. El primero es la descentralización, ¿sí? Eliminar el requisito de autoridades centralizadas. Es por eso que yo podría ir a obtener un MIDID a una implementación que está haciendo alguien y eso no implica que yo siempre dependa de ese alguien, ¿sí? Tiene que poder ser descentralizada la operación con ese DID. Lo otro es el control, ¿sí? Cuando yo obtengo un DID, independientemente de en qué implementación lo haga, tengo que poder tener el control sobre ese DID, es decir, poder modificarlo cuando yo quiera, siempre y cuando cumpla, obviamente, con las verificaciones y validaciones criptográficas. Pero el control lo tengo que tener yo, ¿sí? Y no tengo que depender de ninguna autoridad externa, ni siquiera de la persona que impulsó o llevó adelante ese DID method en el que yo obtuve mi DID. Bueno, por otro lado, tiene que poder permitir la privacidad, ¿sí? Que eso básicamente consiste en que yo pueda sacar el DID en un DID method y seguir cumpliendo con las políticas de privacidad de información, ¿sí? Divulgación mínima selectiva, Selective Disclosure, que es lo que veíamos antes, ¿sí? El DID y el DID document, que después lo vamos a ver, tienen que poder permitirte hacer ese tipo de operaciones. Por otro lado, tenemos el proof base, ¿sí? Y esto básicamente consiste en que nuestros DIDs y la información relacionada a nuestro DID, que yo ya la anticipé un poquito, es el DID document, nos permitan hacer pruebas criptográficas e interactuar con otras entidades. ¿Sí? Básicamente nosotros tenemos que poder, a través de nuestro DID y los datos asociados a ese DID, poder hacer demostraciones criptográficas, que en definitiva es lo que queremos. ¿Sí? Recuerden que tenemos los pilares fundamentales, credenciales verificables y DID, y acá es donde se juntan las dos cosas. ¿Sí? Esos DID que tienen DID documents, que ahora lo vamos a ver, permiten justamente hacer ese tipo de verificaciones basadas en pruebas criptográficas. Y el siguiente es la interoperabilidad. ¿Sí? Yo mencioné que cuando queremos un DID, cuando queremos obtenerlo, podemos ir a diferentes DID methods. A mí me gusta dar un ejemplo acá que no es exactamente igual, pero para el ejemplo yo creo que nos va a servir. Es cuando nosotros queremos, por ejemplo, obtener un correo electrónico. Lo que hacemos es ir a buscar un proveedor para obtener ese correo electrónico. Gmail, Outlook, Yahoo, Hotmail. Bueno, con esos, nosotros cuando obtenemos esos correos, después podemos, por ejemplo, desde Gmail, mandarle correos electrónicos a personas de Outlook. Y en eso consiste un poco la interoperabilidad. Si independientemente de dónde obtenemos nuestro DID o de qué infraestructura se usó para nuestro DID, deberían poder ser interoperables y seguir compartiendo. Por ejemplo, una persona que obtuvo su credencial verificable con un DID apuntando a un DID method, debería poder compartirla sin ningún problema a otra persona que obtuvo otro DID en otra implementación, ¿sí? Y debería seguir siendo completamente interoperable el proceso, sin ningún tipo de complicación.